La parábola que hoy nos narra el Evangelio es conocida como la parábola de las minas o de las onzas de oro, que en realidad se trata exactamente de la misma parábola de los talentos que escuchamos de San Mateo el domingo pasado, solo que San Lucas escribe no a judíos, sino a griegos, y por tanto cambia la unidad monetaria para ser entendido más fácilmente. Se trata de la misma parábola, pero le añade un detalle. No solamente dice que el Señor salió de viaje y se fue lejos, sino dice que se fue a conseguir el título de rey, para que una vez siendo nombrado rey, regresar a su tierra. Y entonces pone unas palabras en boca de los súbditos y dice que ellos mandaron un emisario con un mensaje que decía: no queremos que éste reine sobre nosotros. En cierto sentido, podríamos decir que esta parte no forma de suyo parte de la parábola misma, es como un añadido, pero es interesante. No queremos que éste reine sobre nosotros. Ese rechazo del reinado de aquel Señor, que en realidad simboliza a Jesucristo, que en el primer momento, en su primera venida a este mundo, vino con humildad, vino con sencillez, vino pobre, vino a nacer en un pesebre en Belén. Vivió pobre y sencillo, y sin embargo su segunda venida ya será gloriosa. Vendrá con toda gloria y majestad, vendrá como un rey, manifestando quién es Él en verdad, quién ha sido siempre Él en verdad, pero ahora ya de manera patente y gloriosa. Entonces vendrá con todo poder y autoridad, nos está diciendo. Sin embargo, en el transcurso, mientras Él regresa, este mundo muchas veces se rebela contra Él. Nosotros podemos rebelarnos contra Él. Y el mundo constantemente dice: no queremos que Cristo reine sobre nosotros. ¿Cómo lo dice el mundo? Lo dice pues con sus actitudes, lo dice con su resistencia a la palabra de Dios. Las naciones hacen leyes totalmente en contra de los 10 mandamientos, en contra de la ley de Dios. El ser humano quiere aprobar conductas que de ninguna manera son permitidas, son lícitas ante los ojos de Dios, cosas que son realmente malas para la humanidad. Y el ser humano va haciendo constantemente no solo leyes, sino se va llenando de costumbres en contra de la voluntad de Dios, y las vamos convirtiendo en legales, en oficiales, y vamos proclamando que son buenas cuando sabemos en conciencia que ante Dios son malas. No queremos que éste reine sobre nosotros. Y así como la sociedad hace eso, también nosotros en nuestra vida podemos ir rechazando la autoridad de Dios y el reinado de Cristo. Por tanto, este recordatorio, porque la parábola tiene un final de nuevo también dramático, en el que este rey, una vez regresado de su viaje, manda degollar a los rebeldes, y con esto está manifestando que en su segunda venida gloriosa, una vez terminado el tiempo de la misericordia, vendrá el tiempo del juicio, y todos aquellos que no se hayan sometido a la voluntad de Dios pues serán ajusticiados, ¿no? Eso es parte del mensaje de Cristo también, y claramente nos lo dice hoy en el Evangelio. Por último, podemos aprovechar para mencionar una interpretación espiritual de la parábola de las minas o de los talentos, en la que al final dice Jesús unas palabras: al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará incluso lo que tenía. Unas palabras desconcertantes, ¿no? Le dicen: Señor, ¿por qué quieres darle a este si ya tiene 10? Y él dice: denle a él, porque al que tiene se le dará. Y esto lo podemos referir a los talentos espirituales. El Señor
nos da inspiraciones y emociones del Espíritu Santo, y aquellos que los hagan rendir, como los talentos o las minas, aquellos que escuchen las inspiraciones de Dios y las sigan y sean dóciles, fieles a las inspiraciones de Dios y den fruto en su vida, siguiendo la voluntad de Dios que se les manifiesta en su conciencia y en las luces del Espíritu Santo, aquellas personas recibirán más inspiraciones, más mociones, más dones del Espíritu Santo, mientras que quienes recibiendo en un primer momento esas inspiraciones de Dios no las escuchen, no las sigan, no sean dóciles, no obedezcan la voluntad de Dios, entonces se quedarán incluso sin lo que creían tener. Entonces hoy se nos manifiesta que la voluntad de Dios puede dar fruto en nuestra vida y si no la seguimos nos puede dejar estériles. Pidámosle al Señor el don de la docilidad al Espíritu Santo. Que así sea.